Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo en su programa Una Entrevista con Dios. En este momento damos lecturas a las Escrituras y la misma se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 13 del verso 14 al 21. Éxodo capítulo 13 del verso 14 al 21. Vemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Te dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir. Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guardarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amado y soberano, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por tu palabra. Permite que podamos entenderla, comprenderla y sobre todo practicarla, vivirla. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De nuevo en su programa Una Entrevista con Dios. En este momento quiero introducir a ustedes al ministro y les salude. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Bien, tenemos un tema muy especial, muy interesante. El tema central que tenemos es la obediencia y el temor hacia Dios nos produce la protección y salvación. La obediencia y el temor hacia Dios nos produce la protección y la salvación. Tenemos también unas preguntas y unas cartas que nos han llegado y queremos darle contesta. Varón, nos preguntan sobre la obediencia hacia Dios. Dice que mucha gente se convierten al Señor, leen la Biblia y todo, pero después de cierto tiempo se apartan y viven otra vez la vida que vivían anteriormente. ¿Por qué esta gente, si ya aceptaron al Señor y conocen la Biblia, por qué se vuelven otra vez a la vida que tenían anteriormente? ¿Cuál es la razón? Amén. Muchas bendiciones para el que hizo la pregunta, porque es muy importante en este tiempo que estamos viviendo, y vemos el pueblo de Dios también en esa decadencia espiritual. ¿Por qué? La razón es una, el descuido. Con Dios sabemos nosotros que Dios ha prometido y Él es fiel hasta el fin del mundo, pero somos nosotros los seres humanos que no podemos entender. ¿Por qué? Primeramente porque nos apartamos de la verdad, y cuando estamos apartados de la verdad, nuestro Señor Jesús lo dice en su palabra, que sin Él nada podemos hacer. En Cristo Jesús es que tenemos fuerza, es que tenemos autoridad, poder para vencer todo mal del maligno, que es el mismo Satanás, y por la cual muchos retroceden, muchos dejan el evangelio, muchos se alejan de la verdad y regresan a la oscuridad, a la tiniebla. ¿Por qué? Por el descuido. Muy importante, porque cuando viene el descuido descuido espiritual y el descuido de la vida. Y es muy importante que el que nos dirige a nosotros, que es que nos lleva a toda verdad, dice en el libro de San Juan capítulo 14, del 15 en adelante, que Él es nuestro consolador, la guianza que nos lleva a la verdad, que es el poder del Espíritu Santo, es la misma esencia de Dios. Si dejamos la esencia de Dios, entonces estamos abandonados, no tenemos esa protección divina de Dios, porque no lo podemos hacer con nuestra propia carne, con nuestra propia fuerza, sino con el poder de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6, del 10 en adelante, que Él nos ha dado la armadura, y muchos han dejado la armadura, han dejado la protección de Dios, y por eso que vemos nosotros en una decadencia espiritual. Amén, varón, gracias. Bien, querida hermana, queremos decirle que hay varias razones, también como decía el ministro Jorge, hay varias razones del por qué la persona se vuelve. La primera razón que porque nunca han nacido de nuevo.
nuestro hermano Juan dice en la Sagrada Escritura que si fueran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero como no eran de nosotros, se fueron. Así que mucha gente entran, ¿entiendes? Y no se quedan porque no han tenido un nuevo nacimiento. Otra de las razones que tenemos, lo que dice Pablo también en Gálatas capítulo 2, es que son personas que son falsos hermanos. Dice que muchas veces se meten dentro de las congregaciones para expiar nuestra iniquidad, nuestra libertad, pero que son falsos hermanos. Está en Gálatas 2, del verso 12 en adelante. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacob, del 2 en adelante. Del 2 en adelante. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privada a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aún Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Ve? Entonces sí, que son hermanos que pasan al frente, pero en verdad, ¿me entiendes? No vienen porque verdaderamente quieren servir a Dios. Son falsos, son solamente encubiertos, son agentes del enemigo. Otra de las razones, querida hermana, es que son personas que no han tenido un encuentro con el Señor. En el capítulo 13 de San Mateo vamos a mirar que el Señor también presenta esto de unas semillas que cayeron en el camino, otras que cayeron en pedregales, otras que cayeron en espinos y otras que cayeron en buena tierra. El que cayó en buena tierra es la que da el fruto. Los que están en el camino no dan fruto. Están metidos allí. Vamos a leer porque es muy bueno que la palabra lo vea. Véalo por la palabra. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Ya ves? Quiere decir que ahí están 4 clases de terreno que son los creyentes junto al camino. Satanás entra y saca las palabras que la persona ha recibido. ¿Ves? La persona recibe, pasa al frente, se convierte, pero no le da oportunidad a Dios para que bregue, no quiere someterse a Dios, pues Satanás viene y le saca toda esa palabra. ¿Entiendes? Luego, ¿qué va? Se dejan llevar de la cosa del mundo. Por eso dice que los pisotean, los que pasan por ahí, los pisotean, o vienen a saber de eso y se la comen, se refiere a eso. Son mucha gente que no han dejado el mundo, se convierten en la iglesia, pero cuando ve que la cosa le está haciendo bien difícil, vuelven otra vez allá. La otra razón que hay de esos frutos que está hablando ahí, junto al camino, ustedes crecen, están en la iglesia, tienen cargo y todo. Pero los afanes de este mundo, la riqueza, el trabajo, la vanagloria de la vida, ahoga la palabra. Entonces hay gente que no están dispuestos a renunciar a lo que tienen. Por eso dice el Señor, el que no renuncia a todo lo que posee y toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Ves? Sí, que el hecho de que la gente se convierta, y usted lo ve ahí, hasta pueden ser pastores y cuantas cosas. Pero si no ha tenido un nuevo nacimiento, si no ha habido un cambio, fueron personas que aceptaron, pero los afanes, la codicia de este mundo, ¿entiendes? Lo ha ahogado. Y ahora lo que quieren junto a piedra, que de eso tenemos mucho. Junto a piedra son personas que han recibido la verdad y tienen la verdad y están gozando y están participando de las cosas de Dios. Hasta tienen cargo, y hasta ministros son. Pero ¿qué pasa? Que no se profundizan en las Sagradas Escrituras. Al no profundizarse en la Biblia, comienzan a coger de aquí, de todas partes, ¿entiendes? Y lo que menos hacen es practicar lo que dice la Biblia. Por eso no tienen profundidad. Cuando le viene la prueba, cuando le viene el fuego, cuando le viene, ¿entiendes?, los ataques, al no tener profundidad, se secan y se van. Cualquier cosita, se chinchimean y no pueden resistir. Cualquier ataque que tienen, salen corriendo, ¿te ves? Porque no tienen profundidad de la palabra. Ahí está el peligro, y eso es lo que está pasando aquí, hermano. Por eso que se van. No es porque no aceptan. Recuerda, muchos lo aceptan, otros no lo aceptan.
muchos son espías, otros no tienen un verdadero encuentro y otros no han nacido de nuevo. Y los últimos ahí, los que cayeron en buena tierra. ¿Está bien? En buena tierra tiene que decir que son gente que creyeron a Dios. Dice el Señor, el que no dejare padre, madre, tierra, mujer, por causa de mí, no es digno de mí. En cierta ocasión un joven viene al maestro y le dice, Señor, ¿qué me falta para ser salvo? El Señor dijo, ¿sabe los mandamientos? Claro que sí, de mi juventud he guardado los mandamientos. Oiga bien, sabía los mandamientos, conocía, había aprendido y todo. Pero cuando el maestro le dijo, pues entonces para que sea perfecto, vende todo lo que tienes, dalos a los pobres, toma tu cruz y ven, sígueme. Dice ahí la palabra que como era rico, tenía muchas posesiones, abandonó al maestro, no abandonó la riqueza, abandonó al maestro y se fue. No, pues yo estoy haciendo eso, yo me voy. Te aviso lo que pasa con mucha gente que quieren comprar al maestro, quieren comprar las cosas de Dios, vienen a dar dinero y cuantas cosas, y creen que con eso van a hacer la salvación. La salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Hay que tener un encuentro. Mira, ahí en el mismo grupo del Señor teníamos ahí a un Pedro, teníamos a un Judas y teníamos a un Tomás. Estaban allí, pero le faltaba algo. Tenían que haber tenido un encuentro genuino con el Espíritu Santo. Y hay mucha gente que tiene mucho tiempo en la iglesia, pero todavía no han tenido el Espíritu Santo. Por eso no pueden, ¿entiendes?, mantenerse. Pedro, si no hubiese arrepentido y pedido perdón e ido a buscar el Espíritu Santo, no se había mantenido. Tomás, la misma cosa. Judas le dio lugar a Satanás y Satanás se le metió en el corazón. Por eso el Señor le dijo, ¿por qué permitiste que Satanás entrara a tu corazón? ¿Te ves? El problema está que esta gente permite que Satanás entre al corazón. ¿Me estás entendiendo, querida hermana? Entonces por eso es que mucha gente se van y viene. Pero cuando usted busca a Dios, cuando usted busca el Espíritu Santo, no hay demonio, no hay nadie que venga. Por tal razón, la gente, y vamos a esa cita, yo creo que usted tiene esa cita en 1 Corintios, en Hechos 19, del 1 al 6, para que vea que lo que hace falta es el Espíritu Santo. Cuando usted ve que la gente se va, aunque tengan tantos años, y se van a practicar en el pecado, y están en la iglesia, y están haciendo pecado, es porque no han tenido el Espíritu Santo. Porque el que tiene el Espíritu Santo, el Espíritu los redarguye de pecado. Amén. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Ajá, termino. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Te ves? Pablo le pregunta, ¿tienen el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos ni siquiera sabían si había Espíritu Santo. ¿Te ves? La señal de salvación, la identidad de salvación es el Espíritu Santo en nosotros. Por eso Pablo, de quiera que iba, lo primero es que le preguntaba a los hermanos y procuraba que te lo tuvieran. El mismo Señor le dijo, ¿entiendes? Si me aman y guardan el mandamiento, yo lo ruego al Padre para que tengan el Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Está ahí en Juan capítulo 14, versículos 15 al 17. O sea, querida hermana, lo que le estamos contestando es que esa gente que se van es porque no han nacido de nuevo, porque son espías y porque no tienen el Espíritu Santo. La identidad es que no importa lo que venga, usted persevera, usted se queda, porque quien lo guía a usted es el Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Te ve? Entonces la señal es que no tienen el Espíritu Santo, hermano. Cuando uno se convierte de veras, no importa los problemas que vengan, usted puede pasar, mire, dice la Biblia en el capítulo 43 de Isaías, aunque pases por el fuego, aunque pases por el agua, ¿entiendes? No te quemarás, no te vas a ahogar, porque yo estoy contigo. Cuando uno se convierte de veras, que tiene un nuevo nacimiento, lo que dice, vamos a leerlo, 2 Corintios 5:17, porque es muy importante. Yo creo que no podemos pasar por esta pregunta. Es muy importante, porque mucha gente se están yendo, ¿sabes? Mucha gente está perdiendo la fe, y es por esto, mira lo que dice allí.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo es una nueva criatura. ¿Usted ve? Así que no todo el que se convierte, no todo el que va de que al frente ya se convirtió. No, hermano. ¿Entiende? La identidad es que se convierte en una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ya no puede haber nada. Ya ese pecado, si era borrachón, ya no puede volver a beber. ¿Entiendes? Si era mujeriego, ya no puede andar con todas mujeres. Si era una prostituta, ya deja de ser prostituta. Si era una ramera, deja de ser ramera. O sea, deja todo. Porque es una nueva, ¿qué? Criatura. Pero si sigue con su mala maña y haciendo la misma cosa, ¿me entiendes? Nunca se ha convertido. Pasó al frente, pero nunca ha tenido un encuentro genuino con Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está. Mira, aquí leímos que la nube de Jehová iba delante de ellos de día y de noche el fuego para guiarlo, una columna de fuego. Dice ahí en este capítulo de Éxodo que leímos. ¿Entiendes? Léalo también, querida hermana. Éxodo capítulo 13 para que se dé cuenta. Tiene que estar la guianza del Espíritu Santo. Y la última cita que le doy es lo que dice Gálatas capítulo 5 y versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. ¿Ve usted? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces esta gente ni vive por el Espíritu ni andan en el Espíritu. ¿Usted ve? Por eso que se van. Así que usted ve, cuando la gente se convierte y están en la iglesia por un tiempo y después se van y vuelven al mundo, es porque nunca han nacido de nuevo. Y segundo, porque no han tenido el Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo significa morir al pecado, morir al mundo. ¿Qué dijo Jesús? Están en el mundo, pero no son del mundo. Y podríamos seguir dándole muchas citas, pero tenemos otra pregunta, ¿me entiende, querida hermana? Recuerda el tema que tenemos, ¿me entiende? La obediencia y el sometimiento a Dios nos produce protección y salvación. Entonces hay mucha gente que está en la iglesia, pero no son salvos. Óigame bien, hay mucha gente que está en la iglesia, pero no son salvos. ¿Por qué? Porque no son obedientes. ¿Sí? Al no ser obedientes, no tienen temor de Dios. Hacen las cosas, se esconden para hacer las cosas y creen que Dios no está viendo. Mira, Dios te está viendo. No importa donde tú te metas, Dios te está viendo. Dios es omnipresente. ¿Me estás entendiendo? Debe cuidarte. ¿Entiendes? Hermana, gracias por la pregunta, pero recuerde, ¿por qué se van? Porque no han tenido un verdadero encuentro. ¿Por qué se van? Porque no tienen el Espíritu Santo. ¿Por qué se van? Porque no se han nacido de nuevo. ¿Por qué se van? Porque Satanás les quita la palabra. No se han profundizado en la palabra. Por eso se van. Si fueran de nosotros, se quedaran. Pero como no son, se van. Otra pregunta que tenemos. ¿Qué diferencia hay entre una ramera y una prostituta? ¿Hay algún adelanto o alguna diferencia grande? ¿O por qué hay tanta gente que son rameras a una misma iglesia? ¿Qué diferencia hay entre prostituta y ramera? Si la prostituta es el que vende su cuerpo, es el que trae, o sea, ya lo hace como negocio su cuerpo, en la cual la ramera es una persona que es como vemos nosotros, una persona infiel hacia una pareja que tiene, porque no se está acostando con todos. Es una diferencia muy grande, porque ya la prostituta es como un negocio, es algo que ya no se acuesta con uno, con dos, ni con tres, se acuesta, ya es un negocio que hace con su cuerpo. Esa es la diferencia que nosotros podemos entender de lo que es la ramera y la prostituta. Amén, muy bien, gracias varón, sí, tienes razón. Bien, cuando hablamos acerca de prostituta, querido hermano, es aquella que es su trabajo y es por necesidad. Fíjate bien, la prostituta, mira la palabra de clave, prostitución, se prostituye. ¿Te ve? Coge eso como una profesión, vende su cuerpo, ¿entiendes? Por el que le dé más, por el que le dé dinero, porque le dé lo que quiere. A veces se prostituye por un cigarrillo, una copa de vino, el vicio que tenga, da su cuerpo. Esa es la prostituta, por eso está enferma. La prostituta lo hace con cualquier persona, el que le dé. La ramera es diferente. La ramera puede ser una mujer seria, puede ser una mujer casada, ¿sí? La ramera es una mujer, ¿me entiendes?, opulenta. Y lo hace porque tiene un vicio. Y cuando lo hace porque tiene un vicio, puede ser una influencia satánica. Ejemplo, tenemos nosotros a María Magdalena. Dice que el Señor sacó ¿cuántos demonios? 7 demonios. Y que ella era ramera, no era prostituta, era ramera. Tenemos a quién? A Jezabel. Ella era reina, ¿te ves? Ella era ¿qué? Ramera. Es decir, que había demonios. En el capítulo
En el capítulo 8 de San Juan encontramos también a una señora, ¿entiendes? Ramera, ¿te ves? Era casada, ¿entiendes? Y la sorprendieron en el acto mismo del adulterio. ¿Te ves? O sea que la ramera es aquella mujer que está casada y se acuesta con la persona que ella quiere. Es la persona que vive cambiando. ¿Te ves? Una ramera, para que pueda entenderlo mejor. Dice rama, ¿te ves? Que va de rama en rama. Rama, ramera. Va a este árbol y aquí se acuesta. Después se mueve de ese árbol a otro árbol. ¿Te ves? Sea niño, sea adolescente, sea joven, sea adulto, sea anciano, no le importa. Y está casada. Se llama ramera. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque hay una influencia satánica que controla y domina su cuerpo. Y la persona que se casa con la ramera, entonces se le pega la influencia. O sea, si tiene un demonio, se le pega el demonio a esa persona. Hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, por ejemplo, Salomón habla de eso, que tenga en el capítulo 5 de Proverbios. Dice, vamos a leerlo porque es muy importante que miramos esas cosas para poner la diferencia. Prostituta es la persona que vende su cuerpo por dinero o por algo. No es un vicio. El vicio lo tiene la ramera. La mujer se ha adaptado a esa vida porque no tiene otra fuente. Está influenciada. No tiene demonio, pero sí está influenciada. Hijo mío, esté atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserve la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blanda que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no lo conocerás. Si no considerarás el camino de vida, ahora pues, hijo, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de su misma cisterna, y los raudales de su propio pozo se derraman. Tus fuentes son fuentes por las calles, y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sean bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Te ves? Entonces ahí que está el problema. Cuando hay una ramera, te enferma, porque hasta hay vivido diferente hombre. ¿Te ves? Dice ahí para que no gima, ese es el cita, ¿te ves? La primera vez que se escuchó la palabra cita fue ese, cuando se consuma tu cuerpo y gima, porque ya no tiene fuerza ni nada. Y eso es lo que ha pasado, y la Biblia lo dice. Así que si la diferencia es de una mujer casada que tiene su esposo y vive con diferentes hombres, vive cambiando, no se satisface, es inconstante. Oye bien, es inconstante. Oye, está bien y te dice que te quiere, pero nunca te ha amado. Te dice que te quiere, pero después te cambia por otro. Es como la persona que va a la tienda, ve un par de zapatos, le gustó, lo compró, ¿entiendes? Y después que lo usó 2 o 3 veces, lo botó y buscó otro. Esa es la ramera. La prostituta no. La prostituta a veces se convierte como una esclava de esa vida, ¿tú ves? Se prostituye, se enferma también, y enferma cualquiera, porque está usando diferentes hombres, pero es diferente. Aquella no tiene necesidad, la ramera no tiene necesidad, pero ella procura necesidad. Esta prostituta sí, por eso se prostituye, porque hay necesidad, es la forma, pero la ramera no. La ramera lo que está buscando porque tiene un vacío en su corazón, nunca ha amado. Otro punto de la ramera es que tal vez cuando al principio fue abusada, bien, cuando pequeña fue abusada, fue engañada, y eso entonces la lleva a hacerle sentir a los hombres mal. Entonces trata de castigar a los hombres. Si se casó, castiga al esposo, haciéndole, tal vez el esposo está inconsciente, pero como a ella le pasó esta cosa, ella inconsciente, se llama el inconsciente, ella lo hace a propósito, lo cambia, con su boca le dice, y trata también de pagarlo. Óigame bien, ese es uno de los problemas de la ramera, que la ramera que está casada, lo que hace es que si ella hace algo mal y usted, que como esposo, la reprende, ella lo que hace es que le da sexo a usted. Oiga la ramera, querido hermano. Entonces le da sexo para callarlo, para mandarlo a callar. Esa es la ramera.
Si usted ve a Jezabel, lea bien a Apocalipsis 2 de en adelante para que vea a Jezabel. Y el capítulo 3, también a Primera de Reyes, para que vea lo que hacía Jezabel. Estando casado con Acá, ¿entiendes? Engaña, miente, falsifica, porque ella lo quiere tener la voz cantante. Además se cree muy bonita. ¿Cómo se cree? Bonito. Bien, la ramera se cree bonita, entonces la ve ahí configurando y todas esas cosas para llamar la atención, porque es una ramera, para llamar la atención. ¿Me está entendiendo? Entonces hay que tener cuidado, son influencias satánicas, ese es el otro punto. Las rameras son influencias satánicas. Y cuando la persona le da lugar, Satanás se aposesiona de ella, como María Magdalena, como en el capítulo 8 de San Juan, que fue sorprendida en adulterio. Ella estaba loca, ¿me entiendes? En la Biblia encontramos muchísimas rameras. Y en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque esto también va a nivel espiritual. Cuando la persona comienza a ser adúltera, sea hombre o mujer, se va alejando de Dios. Usted lo ve que se va, tiene un tiempo bien contento con Dios, pero está pecando, está manchando el carácter santo de Dios, entonces se va alejando de Dios y ya no siente la presencia de Dios. Ese es el otro problema de la ramera. La prostituta conoce a Dios y se arrepiente y se aparta, pero la ramera, hasta que no tenga un verdadero encuentro, y cuando lo tiene que renunciar. Lea Apocalipsis capítulo 2 y 3. Gracias, querido hermano, por su pregunta. Bien, querido hermano, basándonos aquí en este capítulo 13 de Éxodo, vamos a mirar varios versos que yo quiero que usted explique a la audiencia, porque hay una nube en el día y hay una columna de fuego. Hoy en día necesitamos eso en el sentido espiritual, porque hay mucha muerte espiritual. Hay una debilidad terrible en las iglesias, en los creyentes, aún en muchos ministros, por cuanto no son obedientes a Dios. Léanme algunos de esos versículos y explíquenlo. Aquí en el 14 dice, cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Que le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa servidumbre. En el versículo 14 aquí del capítulo 13 de Éxodo, vemos nosotros que la esclavitud es lo que nos hace nosotros renunciar, alejarnos de Dios. Y aquí está hablando literalmente a un pueblo de Dios. Cuando dice que estaba en la esclavitud, estaba en servidumbre, estaba bajo mando de Faraón, de Egipto. Y ahora en estos tiempos lo traemos nosotros, estamos nosotros con el pecado, estamos con la desobediencia, estamos en una esclavitud. Y Dios quiere sacarnos de esa esclavitud para tener la libertad de poder adorar, de glorificar, de conocer, de saber más de Dios, de estar en una comunión con Dios. Y por eso que vemos nosotros esa forma de estar adorando a Dios. No se siente presencia en muchas congregaciones, en muchos lugares que dicen que están predicando la palabra de Dios, y vemos nosotros que es muerte espiritual. Todos vamos solo por presentarnos, por decir porque nos vean, y esto no es de que nos vean, esto es de glorificar el nombre de Dios. Habla de la columna de humo, la columna de fuego. En la noche está hablando del poder del Espíritu Santo, que es el poder que tenemos que nosotros siempre tener para adorar y glorificar el nombre de Dios. Y nos damos cuenta que cualquier cosa, un animal tan pequeño nos asusta. ¿Por qué? Porque no tenemos el poder de Dios. Y para recibir el poder de Dios tenemos que tener la autoridad. ¿Y quién la autoridad? Es Cristo Jesús. Y vemos nosotros que estamos alejados de todo esto, y con nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer, amigo televidente. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Y vemos nosotros aquí a un pueblo que estaba sometido a la esclavitud, a todo trabajo, y estaba también sometido a las costumbres de los egipcios. Pero aquí habla que por qué tenemos que decirle a nosotros, a nuestros hijos, quién nos ha salvado, quién nos ha libertado, quién nos ha hecho libre de la esclavitud del pecado. Se llama Jesús de Nazaret. Él fue que vino a esta tierra a dar su vida por cada uno de nosotros, y tengamos la libertad nosotros de poder glorificar el nombre de Dios. Amén, gloria a Dios. Vea bien el versículo 21. Vamos a mirar. Cuando uno es obediente a Dios, tenemos la protección de Dios. Hoy más que nunca necesitamos protección de Dios. Este capítulo 13 de Éxodo, mire bien ese versículo 21, varón, léalo. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Ve usted? Dios quiere que nosotros andemos delante de Él siempre, que no nos apartemos. Porque hay gente, bueno, que son desobedientes,
que tienen un tiempo que usted lo ve buscando, ayunan, oran, leen la palabra de Dios, van a los sitios a llevar la palabra de Dios en obediencia. Pues llega un día que se adormece y ya dejan de servir a Dios, ya se cansan, ya lo que quieren es dormir, ya la ven la cosa lejos. ¿A qué se debe? Es la forma de cómo recibir a Dios, como habla la palabra de Dios en la parábola, que muchos lo recibimos con ese gozo, que es todo Dios para nosotros. Pero el tiempo va pasando. En vez de buscar nosotros más a Dios cada día, nosotros lo que hacemos es alejarnos. Y las cosas del mundo que nos jala, y cuando nos damos cuenta, ya es muy tarde. Y Dios, por su misericordia, por su gracia, nos dice a nosotros que estemos de día y de noche meditando por la palabra de Dios, de estar buscando el rostro de Dios, de llenarnos de la esencia que es de su Espíritu Santo, porque vienen pruebas, tribulaciones, tristezas, soledad, angustia, dolores, enfermedades, todo nos viene. Pero dice mismo en Filipenses, Pablo lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no solo nada más de saber el versículo, es de estar en el versículo, es de tener la palabra, atesorar la palabra en su corazón de uno, para poder entonces soportar, poder ganar esa guerra espiritual, porque la lucha no es con carne ni con sangre, y muchos no entendemos por cómo explíquese por qué no es lucha con carne ni con sangre. O sea que no es con mi hermano, no es con el pastor, no es con mi familia, no con la esposa, el esposo, no con mi hijo, es con el mismo Satanás que tenemos lucha. El que le servimos a Dios es con el mismo Satanás, es el que ha venido a matar, a destruir y a hurtar. ¿Por qué? Porque no quiere que nosotros adoremos a Dios, porque él estaba en un momento en ese lugar donde veía la presencia de Dios, veía la santidad de Dios, donde él sabe cómo es Dios, estar cerca de Dios, que lo tenemos todo, nos cubren todo, pero fue echado desde el cielo a esta tierra a destruir todo que quiera adorarle a Dios. Es muy importante tener la columna, o sea, la protección de Dios, y nos hemos alejado de la protección de Dios y nos quedamos solos, y solos no podemos hacer nada. Es con el poder del Espíritu Santo. Dice en el libro capítulo 1 de Hechos y versículo 8, dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder lo recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo, pero no lo podemos hacer con nuestro poder. El poder nosotros es humanamente, es temporal, pero el poder del Espíritu Santo podemos entonces luchar con el mismo Satanás, de seguir adelante, de mantenernos en su verdad, de seguir buscando a la bendición de Dios, de seguir estando en su camino de Dios, porque sabemos que tiene promesa grande, pero nos apartamos porque hemos dejado que la luz se aparte de nosotros, y en la oscuridad no podemos ver. Literalmente podemos apagar la luz y nos quedamos en oscuridad y no vemos dónde yo tengo que caminar, pero necesitamos la luz, y no la luz que estamos teniendo aquí en estos estudios, sino la luz de Cristo, para que nos alumbre a la verdad y a encontrar la vida eterna, que es muy importante, amigos televidentes, buscar de Jesucristo, que es la luz. Él es la puerta, Él es la verdad, Él es el camino. No hay otro lugar que podamos ir nosotros los seres humanos a través de Jesucristo. Entonces ahí viene sobre nosotros el Espíritu, la esencia misma de Dios, para poder vencer a Satanás. Podemos vencerlo, pero es estar sometido, obedeciendo a Dios, sometiéndonos a Dios y humillando delante de Dios, y buscar presencia, que es muy importante, porque hay que orar todos los días, toda la mañana, tarde y noche, y meditando en la palabra de Dios. ¿Qué me dice la palabra de Dios? Como decía en Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué dijo Pablo eso? Porque Pablo estaba pasando un momento de angustia cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque es en Cristo Jesús que recibimos la fortaleza para seguir luchando con el mismo Satanás. Amén. Gracias, hermano. Entonces, amados hermanos, oyentes, televidentes, hermanos que están en los hogares, que están viendo el programa, la obediencia y el temor a Dios. Cuando hablamos de obediencia, es que tenemos que hacer lo que Dios dice que se haga. Como hemos dicho en otras ocasiones, el primer pecado que entró a la humanidad fue la desobediencia. Dios le dijo a nuestro primero padre, ustedes pueden comer de todos los árboles que hay aquí, que he creado para que ustedes, para alimento, pero de este que está aquí, ustedes no van a comer. Y ese lo hizo Dios. Entonces Dios sabía que no era el momento de comer, porque era el árbol del bien y del mal. Y si ellos lo cogían, iban a coger la cosa que no les convenía. Y por eso fue que Satanás lo engañó. Entonces Satanás lo llevó del lado malo, ¿usted ve? Que se llama desobediencia. Y la mujer cogió, y Dios le dijo, no te acerques, no lo toques y no coma. Pero los ojos, ¿usted ve? Cuando hay desobediencia, Satanás te hipnotiza. Vamos a leer lo que es muy importante.
¿Entiendes? En el capítulo 3 de Génesis. Mira lo que dice allí, porque para poder entender este versículo 21 que está diciendo aquí nuestro hermano, entiende Moisés, que dice, ¿me entiende? Que había una nube delante del día y en la noche un trono de fuego. Es por esto, porque habían obediencia, pero si tú buscas los versículos más adelante, dice que tenían que seguir la obediencia, guardar, escuchar a Dios y no salirse de ese camino. Leamos, del verso 5 en adelante. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para Número 1 dice que y vio la mujer que era bueno, ¿para qué? Para comer. Para comer. 2. Y que era agradable a los ojos. Agradable a los ojos. Y 3. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Te ve? Satanás le hizo ver esa cosa. Oye, dice que agradable para comer cuando Dios dijo que no lo coma. Es muy importante, a ver, no hay obediencia ahí. Es muy importante, no coma, no te acerques. 2, dice allí, para alcanzar ¿qué? Sabiduría. Sabiduría. Óyeme, qué terrible. Pero Dios le dio sabiduría. Ellos tenían sabiduría. Pero la desobediencia nos ve ver. La desobediencia lo llevó a una sabiduría humana. Sí. La sabiduría real era espiritual, como hoy en día. La gente está viendo los ojos a través de la tecnología. ¿Te ves? Eso es la misma cosa, es la misma cosa. La tecnología, la ciencia, te debía de la obediencia hacia Dios. Porque entonces tú pierdes la fe. ¿Te ves? Aquí había ¿qué? Fe. Sí. Pero al llevarte en contra de Dios, te quitó la fe porque no obedeciste a Dios. Sí. ¿Ves dónde está el problema? Aleluya. Entonces la ciencia te lleva a ¿qué? Alejarte de Dios. Ya la gente no ora para que Dios les revele a través de la palabra. ¿A dónde se van? A Google. A Google. Aleluya. Se van a la tecnología. No estamos diciendo que la tecnología es mala, no estamos viendo las cosas. Dios la permitió. Es la forma de que nosotros tenemos que usarlo. Exactamente, es como usarla. Entonces la gente se han olvidado de Dios. Por eso dice Pablo, no vengo a ustedes con ciencias humanas, sino con la que da Dios, el Espíritu Santo. Para poder bregar con esto del Espíritu Santo y la vida espiritual, hay que meterse en Dios. Vamos a leerlo, no lo digo yo. Vamos allá para Santiago, capítulo 4, versículos 7 y 8. Adiós. Porque se está perdiendo la fe. Por la tecnología, te ves, se están dejando llevar de la ciencia humana y Satanás está usando la ciencia humana para alejar al hombre de Dios, como alejó a nuestros primeros padres, que eran santos, eran perfectos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Te ves? Dice someteos a Dios. Ese es el primer paso. ¿Te ves? Aquí la obediencia. Someteos a Dios. Entonces podrá ¿qué? ¿Resistir a quién? Al diablo. Al diablo. El Satanás no es comiendo chuleta. No. Aleluya. Usted no va a resistir a estar comiendo chuleta y estando frente a una pantalla y viéndose. No. Eso es carnalidad. Tiene que meterse espiritualmente ahí para poder someterse a Dios. Es la cosa que no le gusta a Satanás. Adiós, así. Vamos al capítulo 4 de Mateo. Adiós, ¿qué ustedes se creen? Sí, ahí está el problema de la nube. Estamos hablando de la nube que va adelante durante el día, hermano, porque tenemos mucha tentación. Y usted voltea sus ojos para que hace. Satanás lo está preparando para desviarlo de la fidelidad a Dios. La nube va adelante. ¡Vamos, sacaya! ¡Tu mía! Oh, ¡aleluya! La nube va adelante. La palabra de Dios va adelante. Guiándonos, te ve, la palabra, lámpara a mi pie tu palabra, dice David. Lámpara a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra va adelante. Es la nube de Jehová. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Te ves? Óyeme bien. La palabra es la que te guía, no es el pan. Satanás no quiere que tú ayunes, porque así entonces, si tú ayunas, lo vas a resistir. ¿Entiendes? Óyeme bien, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Por eso Satanás lo llevó a comer. No come, ¿te ves? Come, que ustedes van a vivir. No, si Dios te dice no coma, es porque te tiene otro manjar mejor. Y la mujer obedeció al pan que le estaba dando Satanás. ¿Te ves? Entonces la mujer no pudo resistir.
No se puede resistir a Satanás en la carne comiendo. Por eso hay que someterse. ¿Sometedo en qué? En ayuno, aleluya. ¿Sometedo en qué? En oración. ¿Sometedo en qué? En la lectura de la palabra de Dios. Es más, vamos a ver, lo digo yo, lo dice Jesús. Vamos a Juan 5:39. No lo digo yo, lo dice la palabra, hermano. Y la gente está perdiendo la fe porque está escuchando a quien no debe escuchar. Por eso la nube no va adelante. Hay desobediencia. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Te ve? Jesús es que está mandando a nosotros a escudriñar las escrituras. ¿Te ve? No la ciencia, ¿entiendes? No la tecnología. La palabra dice escudriñar las escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. ¿Te ve? No es en el pan. La verdadera vida, ¿entiendes? ¿Sabes cuánta gente se mete a los gimnasios? No está malo, ¿entiendes? Pero nunca se meten a ayunar. No. ¿Quieren tener un cuerpecito bien dolito? Pues métete en ayuno para que veas como se te va a ir la panza, se te va a ir. Oye, pues no, pues la gente no, la gente se mete en gimnasia, se ponen a correr y cuantas cosas, ¿entiendes? Y después se enferman, sí. Se enferman, porque quien da la salud, ¡baba! Quien da la sanidad se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Y cuando nosotros nos metemos a Él, nos sana. ¿Ves? La nube va adelante. ¿Ves? La nube. Era en el desierto que iban 40 años en el desierto. 40. Pero la nube, ¿qué? Pues, lo guiaba. ¿Sabes por qué era la nube también? Porque lo cubría del sol. ¿Sabes que en el desierto no hay agua? En el desierto hay mucha calor. No hay árbol tampoco. No hay árboles. Es decir, que el sol quema, destruye y desnutre. Entonces Jehová, aleluya. Jehová los cubría con esa nube. ¿Tú ves? Y los libraba del sol. Y los libraba también de estar mirando para acá y para acá, porque habían también alacranes. Sí. Habían animales, ¿entiendes? Salvajes que mataban. Oye, me iban buscando presa. Entonces Dios iba adelante en esa nube para cubrirlo a ellos. ¿Te ves? Dice que la obediencia y el temor a Dios produce ¿qué? Protección y salvación. Dios lo cubrió. ¿Te das cuenta del por qué necesitamos ir detrás de la nube? Que Jehová vaya adelante, delante de nosotros. No ponga el trabajo, no ponga los deseos carnales, no ponga la vanagloria, no ponga al Señor delante. Sométete y verá la gloria de Dios. Y segundo, dice que de noche, ¿te ves? De noche la nube ¿de qué? De fuego. Había una columna de fuego que alumbraba, ¿te ves? Lámpara a mi pie, ¿te ves? La lámpara. Dios es luz. Por eso en Mateo 5 él dice, vosotros sois la luz del mundo. Vamos a leerlo del verso 13 en adelante. Mateo 5 del 13 en adelante. Tenemos que ser luz, tenemos que ser testimonio. La gente tiene que ver a Cristo en nosotros. La gente tiene que ver a Dios en nosotros. Tenemos que ser un ejemplo, un testimonio, ser luz, aleluya, para que sean salvas. Vosotros sois la luz de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino más para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Ves? ¿Qué eres? ¿Lámpara sin luz o lámpara con luz? Para que tenga luz necesita aceite, y el aceite es el Espíritu Santo. ¡Saba! Pero a los obedientes, a los que no obedecen la palabra, no tienen contritado el Espíritu Santo. Oye bien, tienen contritado. Vamos a leerlo, dice la palabra, no yo. Es muy importante. Vamos a Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Te ves? El aceite es tipo del Espíritu Santo. Y cuando tú lo contristas, cuando desobedece la palabra, cuando no vive conforme a la palabra, ahí tú lo contritas. ¿Te ves? Porque no se siente cómodo contigo porque tú estás en pecado. Por eso siempre enseñamos que no manchemos el carácter santo de Dios. Y el carácter santo de Dios, aleluya, es el Espíritu Santo. ¡Saba! Entiendan, hermanas y enemigos. El carácter santo, ¿te ves? Por eso el carácter santo de Dios no se puede contritar. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo. Y Él no mora en templo sucio. Y como tú, como templo, porque dice la Biblia que somos templo. Cuando tú pecas, cuando tú mientes, cuando tú eres hipócrita, cuando tú haces otra cosa que Dios te ha dicho que no lo hagas, tú estás contritando el Espíritu que está en ti. Y el castigo viene.
Dios castiga a los desobedientes. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Hay que cambiar ya nuestra forma de vida. La gente está perdiendo la fe porque ha sido desviado de la entera fidelidad. Leamos 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Es tiempo de decir la verdad, hermano. Si tú quieres irte para el cielo, si quieres ser salvo, obedece la palabra, déjate guiar por la nube durante el día y en la noche, entonces por la columna de fuego. Y te lo voy a explicar el por qué dice ahí la palabra. 2 Corintios 11. 2 Corintios 11, 3. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque... 2 Corintios. Sí, capítulo 11. 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Usted ve? La preocupación de nuestro hermano Pablo era ese, que así como Eva, que era santa, que no tenía pecado, Satanás la debió. ¿Usted ve? Si eso fue a Eva que era santa, ¿cuánto más nosotros que no le damos por los tobillos? ¿Usted ve? Por eso Dios hace la palabra y la escribe para que la escudriñemos y nos demos cuenta dónde que Satanás se mete, por dónde se mete. Por eso Dios nos manda a pesar los espíritus. ¿Tú ves? Tú tienes que seguir las nubes que va adelante. Vuelvo y te digo, la nube es la palabra de Dios. Síguela a ella, pon tu mirada. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, verso 2. Pon tu mirada en la palabra, que es Jesucristo. Cristo es la palabra. Bendito su nombre. Santo su nombre. Aleluya. Bendito eres Dios. Ten misericordia. Ábrenos su entendimiento. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tú ves, puesto los ojos en Jesús. Jesús es la palabra, Él es la palabra. Vamos a leerlo, porque que tiene que ver la palabra. Vamos a San Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, para que vean. Él es el verbo es palabra, acción. Él es la palabra, Él es la nube. Bendito sea su nombre para siempre. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Tú ves? Cuando hay una columna de fuego, cuando hay unas nubes, es la palabra, y la palabra es Cristo. Quiere ver que ese verbo, dice, y ese verbo se hizo carne. El versículo 14, vea el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Te das cuenta? Cristo Jesús es la palabra. Por eso los ojos tienen que estar puestos en Él. Tú no puedes por aquí, tú no estás escuchando a la gente. Tú tienes que seguir la palabra. ¿Entiendes? A la persona que Dios te puso para que te instruyera, tú tienes que seguir. No escuchas más a nadie. Ten cuidado, porque te va a salir de la nube, te va a salir donde Dios quiere que tú llegues. Entonces te puso que es una columna de fuego. Dice que tú eres luz. Tú eres luz. Tú tienes que dar testimonio como luz, porque el mundo está en tiniebla. Entonces Dios te puso a ti para que tú alumbraras el mundo, para que alumbrara a tu familia, para que alumbrara a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu padre, para que lo alumbre con el testimonio de la palabra. Luz soy del mundo. Y te puso también, ¿qué? Dice ahí sal. Sal, óyeme bien. También eres sal. El mundo está ¿qué? Podrido. Sí. ¿Para qué? ¿Cuál es el elemento de la sal? Ese que hace que permanezca, que no se dañe la carne. Sí, para preservar la carne, para que no le caiga gusano o quereza, como usted puede llamarle, para que no se pudra. El mundo es carne. ¿Usted ve? Pues entonces necesita sal. Y usted es la sal de Dios. Con las palabras, usted le enseña a buscar y a temer a Dios. Dice que si tememos a Dios, temer significa sometimiento. Dice que es la mayor sabiduría el temor a Dios. ¿Usted ve? No es miedo. El temor ahí no es miedo. Temor lo que significa es someterme para tener sabiduría. Y la sabiduría es aquel, ¿me entiende?, que se guarda del mundo. Como dice, están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Usted ve? Recuerda, nuestros primeros padres fueron engañados porque desobedecieron. Entonces, obedezca a Dios, porque la obediencia nos lleva a nosotros al Señor. Temor de Dios, temámosle. Tenga cuidado cuando va a hacer algo. No se esconda. Tenga temor de Dios. Deje ver que el Espíritu Santo está en usted, que Dios está allí, te está viendo. Y lo que tú haces va a tener que darle, ¿entiendes?, cuenta a Dios.
Todos tendremos que darle cuenta a Dios. Si Dios no te ha dicho que haga esas cosas, no la haga. ¿Tú ves? No la haga. Eso es desobediencia. Si Dios te dijo que haga esas cosas, no hay problema, porque fue Dios que te mandó. ¿Tú ves? Cuando es Dios que te manda, no hay problema. Puedes hacer lo que tú quieras si Dios te lo dice. Pero si tú lo haces por tu propia carnalidad, chuletero, chuletera, canto de carne, si lo haces por ese deseo sexual que Satanás te puso, está en pecado. Vamos a leerlo, eso no lo digo yo. Vamos a Santiago, capítulo 4, verso 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Te ves? El pecado es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, si Dios te dice estas cosas, ya eso es bueno, porque Dios es bueno. El único bueno es Dios. Y si Él te dice estas cosas y tú no lo haces, te es pecado. Tú no tienes que buscar una mujer o un hombre, o robar o matar. No. Si tú no haces lo que Dios te dice, por su palabra, te es pecado. Y eso es condenación. Siga, varón. Amén. Es muy, muy importante que podemos entender sobre el capítulo 13 y versículo 21, que dice cuando se movía la nube. Y ahí vemos nosotros la obediencia del pueblo, la obediencia que quiere Dios que nosotros tengamos hacia Él, porque no se movía el pueblo si no se movía la nube. Y eso es algo muy importante. Cuando estamos hablando de la obediencia, estamos viendo que nos sometemos a la voluntad de Dios, no al deseo nuestro, porque entonces todo nos sale mal. Veíamos que cuando se movía la nube, se movía el pueblo, andaba el pueblo por el desierto y los guiaba en la noche también. Entonces vemos la protección de Dios. Si nos salimos de la protección de Dios, no podemos entender la voluntad de Dios. Por eso que miramos muchas situaciones. Por eso cuando los que servimos a Dios, vemos como somos como la ola del mar, subimos y bajamos. Hoy estamos en el gozo de Dios y mañana estamos en una tristeza. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese cambio? Porque nos sometemos a nuestra propia voluntad, a nuestros propios deseos, a lo que pensamos nosotros, no lo que Dios piensa de nosotros. Y muy importante vemos nosotros que cuando se movía la nube, se movía el pueblo, andaba el pueblo, porque el mismo Moisés, el siervo Moisés dijo, si Dios a mí no me dice que me mueva, no me muevo, me quedo aquí. Eso es someterse a la voluntad de Dios. Y por eso es que nosotros nos adelantamos a la voluntad de Dios y decimos que fue Dios que me dijo. No, Dios es perfecto, y cuando la voluntad de Dios se manifiesta en el ser humano, en la vida del ser humano, es perfección divina, porque Dios no va a hacer algo que en el futuro vaya a causar problemas, situaciones, o se aleje uno de Dios. Entonces, muy importante, vemos nosotros aquí, la nube se movía de día, se movía el pueblo, y nosotros nos dice aquí en estos tiempos, en el 2020, que nosotros tenemos que esperar la voluntad de Dios. ¿Qué Dios nos dice a nosotros? Que si nosotros nos obedecemos a Dios, nos sometemos a Dios y nos humillamos delante de Dios, tenemos que entonces comprender y entender y atesorar en nuestro corazón de la voluntad de Dios, porque no andamos nosotros, sino es por medio del Espíritu Santo. Por eso dice en capítulo 5 de Gálatas 5:25, si yo vivo en el Espíritu, tengo que andar en el Espíritu. No puedo solo andar en el Espíritu y no estoy viviendo en el Espíritu. Por eso que dejamos de ver y entender y no sentimos el poder del Espíritu Santo por lo mismo, porque hemos dejado que el Espíritu Santo se entristezca en nosotros. Y Dios dice que el Espíritu es fuego, y tenemos que tener siempre ese fuego en nosotros. Es la columna de nube de fuego de noche que los guiaba y los protegía, como decía el pastor, porque en los desiertos existe toda clase de animales y Dios los protegía ahí. Vemos nosotros que ahí en la palabra de Dios no vemos que algún animal los atacaba o se los comía, las serpientes y todo. Vemos nosotros que porque el fuego, el poder, la presencia de Dios estaba ahí. Y así quiere Dios con nosotros en estos tiempos, quiere manifestarse hacia nuestras vidas, pero que es tanto el afán, es tanta la preocupación, es tanta la tristeza, es tanto el dolor, es tantas las cosas que nosotros nos pasan en esta tierra, en este mundo, que vemos nosotros que no vemos la presencia, no sentimos la presencia de Dios. Muy importante, deje que la nube vaya adelante, deje que el fuego de Dios vaya en la noche, para que puedas entonces decir, estoy bajo la voluntad de Dios. Muy importante, amigos creyentes en Cristo, de someternos a la voluntad de Dios y veremos gloria de Dios, veremos la paz de Dios, veremos el gozo de Dios, vamos a sentir ese gozo de Dios. Muchos estamos en una tristeza, muchos no sentimos nada ya, porque vamos al servicio, vemos a otro lado de nosotros que brinca, que glorifica el nombre de Dios, y nosotros estamos como un palo muerto. ¿Por qué? Porque no tenemos la esencia de Dios. Y es muy importante, dice que ellos se movían
porque bajo la voluntad de Dios, y nosotros tenemos que movernos y hacer la voluntad de Dios, lo que Él nos diga, lo que nos dice a nosotros, y someternos a Él. Entonces podemos ver gloria de Dios, podemos gozarnos en la presencia de Dios y sentir siempre ese fuego del poder del Espíritu Santo. Amén. Amén, gracias, varón. Amadas hermanas y hermanos, estamos terminando. Déjeme decirle cómo hacer la voluntad de Dios, cómo seguir las nubes, cómo seguir de noche. Usted dice de noche y de día, no solamente de día, de noche. ¿Por qué? Porque de noche el Señor no quería que se fueran a dormir. Hay momentos que no se puede dormir, que hay que continuar. Por eso Él les permitía, para que anduvieran, para que llegaran de noche y de día, tenían que seguir caminando. Llegaba un momento para descansar y comer, pero cuando la nube comenzaba, se levantaba, porque Dios es un Dios justo. La nube se detenía de día, ¿me entiende? Para que ustedes descansaran. Y dicen, y deseamos ser así mismo. Donde la nube de Jehová se detenga, ahí vamos a detenernos. Cuando la nube de Jehová se levante, nos levantaremos. ¿Usted ve? Eso se llama obediencia. ¿Me están entendiendo? Obediencia. Pero la gente no entiende eso. La nube de Jehová no se levanta y ellos se levantan porque quieren llegar pronto, van muy deprisa. La Biblia dice ahí en 1 Timoteo 5:22, no sea ligero en poner la mano, consérvate puro, no participe en pecados ajenos, dice la palabra. Entonces detente, la nube está detenida. Cuando la nube se levanta, levántate, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadido. ¿Te ves? Levántate. Pero hay gente que están cansados de noche y se tienen a dormir cuando es tiempo de marchar en oración, en vigilia, ¿te ves? Pero no quieren. Eso es desobediencia, eso es pecado. ¿Están entendiendo? Hay que seguir de noche y de día. De día nos cuidamos porque vamos siguiendo la nube. De noche nos cuidamos porque la columna de fuego, para que no tropecemos, está alumbrando el camino para que usted no tropiece, ¿te ve? Porque de noche que se tropieza. De noche que la gente busca oscuridad, se meten en los carros y cuantas cosas, oscuridad para hacer su poca vergüenza. Es de noche. Y de día entonces hacen otras cosas. No, pero Dios está allí. El Espíritu de Dios está allí. Por eso, tenga cuidado, porque hay muchos falsos ministros. Aún el mismo hermano Elías que está aquí diciendo la palabra, tengan cuidado. La palabra que Dios le pone es la que tienen que obedecer. Porque muchos van a tratar de la fe escuchando a doctrina de demonios. Y son mucha gente judaizante que anda por ahí trayendo cosas en contra de Jesús. Cualquier persona que le hable en contra de Jesús y le dice cosas que no son, no lo siga, quítale el micrófono, tenga cuidado, no participe en pecados ajenos, porque va a tener la ira de Dios. Estamos en tiempo peligroso, en tiempo decisivo. Necesitamos buscar a Dios, y para buscar a Dios en oración y ayuno. Recuerden eso, es en ayuno y oración. Tenemos que clamar a Dios, interceder por nosotros, por nuestros hogares, por el mundo, por nuestro gobierno, por los ministros, por los pastores, por las iglesias. Hay que clamar a Dios. Y cualquiera que venga a hablarle a ustedes, pesen los espíritus. No se dejen ir de boca de una vez. Quien quiera que sea el mismo ella, cualquiera, pese los espíritus. Dice la palabra de Dios que cuando Pablo llegaba a Berea, los hermanos de Berea cogían la Sagrada Escritura para ver si lo que estaba diciendo estaba basado en la palabra. ¡Cuidado! ¿Quién le está hablando a usted? Tiene que tener base bíblica. Un falso profeta es una persona que dice cosas que Dios no ha mandado. Y dice la Biblia, ¡ay! Del que dice que yo dije sin haber dicho. O que se inventa palabras y dice cosas. El profeta de Dios, cuando dice la palabra, la dice conforme al tiempo. Ese es el primer paso. Segundo, lo dice basado en la palabra. Y tercero, tiene cumplimiento. Tiene cumplimiento cuando es Dios que está hablando. Por eso no sean tan bobos, perdonen la expresión, pero no se dejen ir por quien venga fulano sutano, por más conocimiento que tenga. Aunque sepa mucho la Biblia, como que yo se la cito también. ¡Tenga cuidado! ¡Sala! Esto no es por saber mucha Biblia. Esto no es por citar muchos capítulos. Esto es por hablar la palabra de Dios tal como es y vivirla. Óigame bien. Hay que decirla, pero hay que vivirla. Hay que practicarla. Y es basado a Dios. No en todo momento se puede decir. Cuando Dios dice, cuando Dios se levanta, usted ve, cuando Dios se levante, cuando dice, ese es el momento ahora, vamos a enseñarla. Cuando es momento de orar, es momento de orar. ¡Saba! Cuando es momento de predicar, es momento de predicar. Pero cuando es momento de encuevarse, de meterse en ayuno y oración, es momento de eso. Usted no puede estar por esta parte ahí con muchas emociones y cuantas cosas. No. Vamos a dejar de guiarnos por el poder del Espíritu Santo.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es tiempo decisivo, es tiempo de obedecer, es tiempo de temor a Dios. Recuerden, el temor y la obediencia a Dios nos protege y nos da salvación. Y más en estos días, y lo que viene para Estados Unidos, y lo que viene para muchos hogares y muchas parejas y matrimonios, se requiere doblar rodillas. Este no es el tiempo de estar en las calles, de hacer contagios, no es el tiempo de clamar a Dios, pidiendo misericordia y compasión. Que Dios tenga misericordia. Ore, varón, por todos los hogares y las personas que están escuchando. Amantísimo Dios, te damos gracias, Dios, por este momento, Señor, por tu palabra, Señor, que ha llegado a los corazones, a los hogares, Señor, a las familias. Permita, Dios, todopoderoso, que puedan someterse bajo tu voluntad, tu gracia, tu misericordia y sobre todo tu perdón, Señor, a toda persona, Señor, que abre su corazón delante de ti en este momento y que te recibe como Señor y Salvador de su vida, Señor. Perdona sus pecados, Señor. Escribe sus nombres, Señor, en el libro de la vida, Señor. Manifiesta, Señor, tu luz admirable, Señor, en cada hogar, en cada familia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, estamos terminando ya el programa, pero ustedes, padres, no dejen que sus hijos salgan sin haber orado. Encomienden a sus hijos delante de la presencia de Dios. Y ustedes, pareja, matrimonio, cójanse de la mano y oren ante Dios. Piden a Dios, únanse, perdónense y clamen a Dios. Este momento de clamar a Dios. Va a haber mucha destrucción, muchísimas infidelidades terribles, van a crecer más. Y muchos muchachos se van a levantar en contra de los padres y van a pegarle fuego a la casa y van a matarlo y se van a matar. Muchos muchachos van a ser abusados por los mismos padres. Es tiempo de orar por los muchachos, por los hogares. Ore por Estados Unidos. Lo que le espera a Estados Unidos no es cosa buena. Hay un caos, una crisis terrible. Va a haber derramamiento de sangre. Va a haber violencia más que en otro tiempo. Necesitamos orar por nuestra nación. Padre, gracias. Clamamos por la nación, por los presidentes, por los políticos. Clamamos por las elecciones, por el censo, por todos los hogares, el matrimonio, hijos, padres. Clamamos por ellos. Te rogamos por los ministros, por los sacerdotes, por los pastores, Señor, por las iglesias. Unifica a la pareja, unifica a las iglesias. Glorifícate, Dios, y perdónanos. Y ayúdanos a ser obedientes y temor hacia ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos veremos con la ayuda del Señor la próxima semana. Si Cristo no ha venido, volveremos pronto mientras el varón se despide de ustedes. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima semana con la ayuda de nuestro Dios.